Nadie en Nuevo Laredo recuerda exactamente cuándo las hermanas Castro abrieron su puesto de tamales en la esquina de la calle Guerrero con Avenida Ocampo. Los registros municipales de 1931 son vagos, incompletos, borrados por el tiempo y la humedad del río Bravo. Pero los ancianos que aún viven en el barrio viejo cuentan que aparecieron una mañana de enero. Dos mujeres de mediana edad con delantales impecables y una olla de barro tan grande que necesitaron ayuda de 3 hombres para bajarla de la carreta. Se llamaban Dolores y Refugio Castro, aunque nadie supo nunca si realmente eran hermanas o simplemente compartían el apellido y una historia que preferían no contar. Dolores era la mayor, quizá de 45 años, con el cabello completamente negro recogido en un moño apretado y ojos oscuros que nunca sonreían aunque su boca lo hiciera. Refugio era más joven, más delgada, con manos largas y dedos que se movían con rapidez nerviosa cuando preparaba las hojas de maíz. Hablaban poco. Trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer, y hacían los tamales más deliciosos que la gente de Nuevo Laredo había probado jamás. La fama llegó rápido. En aquellos años de la Gran Depresión, cuando el hambre mordía fuerte y la mayoría comía lo que podía conseguir, los tamales de las hermanas Castro eran una revelación. La carne era tierna, jugosa, con un sabor profundo que no se parecía al cerdo común, ni al pollo, ni a la res. Algunos decían que era venado, otros juraban que era jabalí traído de las sierras. Las hermanas solo sonreían cuando les preguntaban y respondían con vaguedades. «Es un secreto de familia», decía Dolores con voz suave, una receta que nuestra abuela nos enseñó antes de morir. El puesto era simple, una mesa larga de madera bajo un toldo de lona, la olla de barro humeante en el centro, montañas de tamales envueltos en hojas perfectamente dobladas, y siempre, a todas horas, una fila de clientes esperando, obreros de camino al trabajo, comerciantes del mercado, viajeros que cruzaban la frontera desde Texas, familias enteras que venían los domingos a comprar docenas para llevar a casa. Los tamales se vendían tan rápido que a veces se agotaban antes del mediodía. Las hermanas vivían en una casa pequeña de adobe en las afueras del pueblo, cerca del cementerio viejo. Una construcción de 2 habitaciones con ventanas estrechas y una puerta de madera siempre cerrada con candado cuando no estaban. Nadie las visitaba. Nunca las vieron en misa ni en las celebraciones del pueblo. No tenían amigas ni recibían pretendientes. Existían únicamente para trabajar. Preparaban los tamales durante la noche, según contaban los vecinos que las escuchaban moler maíz y picar carne en las horas oscuras cuando el resto del pueblo dormía. En marzo de 1931 comenzó algo extraño. Un vendedor ambulante de mercería llamado Tomás Rendón llegó a Nuevo Laredo desde Monterrey. Traía telas, agujas, botones, cosas que las mujeres del pueblo necesitaban. Instaló su carreta cerca del mercado y pasó 3 días vendiendo su mercancía. El 4.º día desapareció. Su carreta permaneció donde la había dejado, con las cajas de productos intactas, pero Tomás nunca regresó. La policía local asumió que había seguido su camino a pie hacia otro pueblo. Nadie investigó más. 2 semanas después, un arriero que transportaba sal desde las minas del sur desapareció de la misma manera. Dejó sus mulas atadas frente a una cantina y entró a tomar un tequila. Nunca salió. El cantinero juró que el hombre había estado allí, que había bebido solo un trago y había salido por la puerta trasera, diciendo que iba a orinar. Pero no había puerta trasera en esa cantina, solo un muro de adobe sólido. En abril desapareció una mujer. En mayo, 2 hombres más. Siempre viajeros. Siempre personas que estaban de paso, sin familia en el pueblo, sin nadie que los reclamara con urgencia. Las autoridades comenzaron a preocuparse, pero no sabían qué buscar. No había cuerpos, no había sangre, no había testigos. Las personas simplemente se desvanecían como el humo. Fue un niño quien notó el patrón primero. Pablito Garza, de 11 años, hijo del carnicero del mercado. Era un muchacho observador que pasaba sus días ayudando a su padre y mirando el movimiento del pueblo. Una tarde de junio, mientras barría la carnicería, le dijo a su padre algo que hizo que el hombre dejara de cortar la carne. «Papá,
¿Te has dado cuenta que las hermanas Castro nunca compran carne? Su padre, un hombre práctico llamado Esteban, se rió. Quizá la consiguen más barata en otro lado. Pero Pablito insistió. No compran en ningún lado. He preguntado. Don Julián de la carnicería del norte dice que nunca han ido. Don Roberto del mercado tampoco las ha visto. Y hacen cientos de tamales cada día. ¿De dónde sacan tanta carne? Esteban Garza no era un hombre supersticioso, pero la pregunta lo inquietó. Esa noche, después de cerrar su negocio, caminó hasta el puesto de las hermanas Castro. Eran casi las 8. La fila había desaparecido. Dolores estaba limpiando la mesa mientras Refugio empacaba los tamales que sobraban. «Buenas noches, hermanas», saludó Esteban con cordialidad forzada. «Disculpen la pregunta, pero mi hijo tiene curiosidad. ¿De qué proveedor compran su carne? Soy carnicero y siempre busco mejorar mi producto». Las dos mujeres se detuvieron simultáneamente. Refugio miró a Dolores. Dolores miró a Esteban con aquellos ojos negros que parecían absorber la luz. «Tenemos nuestras fuentes, don Esteban. Gente que nos trae carne de las rancherías lejanas. Venado, jabalí, cosas que no se consiguen en el mercado». Su voz era amable, pero había algo debajo, algo que hacía que las palabras sonaran como advertencia. Esteban asintió. Compró media docena de tamales, aunque no tenía hambre, y se marchó con la sensación de que había hecho una pregunta que no debió hacer. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Algo en la mirada de Dolores lo perseguía. A las 3 de la madrugada, decidió hacer algo que sabía que era imprudente. Se vistió en silencio, salió de su casa y caminó hacia la casa de las hermanas Castro. La noche estaba clara, iluminada por una luna casi llena. Las calles estaban desiertas. El único sonido era el ladrido lejano de perros y el susurro del viento entre los mezquites. Cuando llegó a la casa de adobe, vio luz filtrándose por debajo de la puerta y escuchó sonidos. El golpe rítmico de algo pesado contra madera, el chirrido de metal raspando y algo más, algo húmedo, como agua goteando en un charco. Esteban se acercó a una de las ventanas estrechas. La madera de la contraventana estaba ligeramente abierta. Se asomó con cuidado. Lo que vio lo hizo retroceder tan bruscamente que tropezó y cayó sobre la tierra. Dentro de la casa, iluminada por velas, Dolores estaba de pie junto a una mesa larga. Sobre la mesa había un cuerpo humano desnudo. Un hombre que Esteban reconoció vagamente como uno de los viajeros que había visto días atrás vendiendo herramientas cerca del mercado. El hombre estaba muerto, con los ojos abiertos mirando el techo, la boca congelada en una expresión de sorpresa. Y Dolores trabajaba sobre él con cuchillos largos, separando la carne de los huesos con movimientos expertos, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Refugio estaba junto a la estufa, donde una olla enorme burbujeaba. Tomaba los pedazos que Dolores le pasaba, los limpiaba, los cortaba en trozos más pequeños y los dejaba caer en agua hirviendo. No había frenesí, no había locura visible, solo trabajo eficiente, metódico, doméstico, como si estuvieran preparando un cerdo para la cena. Esteban se levantó temblando y corrió. No hacia su casa, directamente a la comisaría. El comandante de policía, un hombre viejo y cansado llamado Capitán Valdés, lo recibió con escepticismo. ¿Está seguro de lo que vio, Esteban? ¿No había estado bebiendo? Esteban juró que no. Describió todo con detalles que hicieron palidecer incluso a Valdés. El capitán despertó a 4 de sus hombres y partieron hacia la casa de las hermanas Castro. Cuando llegaron, la casa estaba oscura y silenciosa. Golpearon la puerta. Nadie respondió. Valdés ordenó derribarla. Entraron con linternas y armas desenfundadas. La casa olía a lejía y a especias fuertes. La primera habitación era simple. 2 catres, un armario con ropa modesta, una mesa con una Biblia cerrada. La segunda habitación era la cocina, una estufa grande de leña, ollas de distintos tamaños colgando de ganchos, sacos de maíz apilados en una esquina, y sobre la mesa larga, manchas oscuras en la madera que ninguna cantidad de limpieza había podido quitar completamente. Buscaron por toda la casa. No encontraron cuerpo, no encontraron carne fresca. Pero en un rincón de la cocina, medio oculto detrás de los sacos de maíz, encontraron una trampilla en el suelo.
Valdés la abrió. Debajo había un sótano excavado en la tierra. Bajaron con las linternas. El olor los golpeó primero. Carne en salazón. Sangre vieja. Putrefacción contenida. El sótano era pequeño, pero estaba lleno. Barriles de madera alineados contra las paredes. Valdés abrió el primero. Estaba lleno de carne en salmuera, pedazos perfectamente cortados, músculos sin huesos, conservados en sal y especias. Abrió otro barril, lo mismo. Y otro, carne humana. No había duda. Uno de los policías vomitó en una esquina cuando reconoció en uno de los barriles un antebrazo completo con una mano que tenía un anillo que él mismo había visto en el dedo del vendedor de herramientas desaparecido. Contra la pared del fondo, colgando de ganchos como en una carnicería, había algo envuelto en tela de manta. Valdés lo desenvolvió con manos temblorosas. Era una pierna humana, desollada, lista para ser procesada. Y junto a los ganchos, una pila de huesos limpios, fémures, costillas, cráneos, todos blanqueados con cal y apilados con cuidado como si fueran leña. En un estante encontraron cuadernos. Dolores llevaba registros meticulosos. Nombres, fechas, pesos aproximados. Tomás Rendón, 12 de marzo, 73 kilos, rendimiento 40 kilos de carne utilizable. Socorro Méndez, 8 de abril, 58 kilos, rendimiento 32 kilos, carne tierna, excelente para tamales de lujo. La caligrafía era perfecta, casi artística. Y al lado de cada entrada, una pequeña nota. Vendió 180 tamales. Vendió 210 tamales. Vendió 165 tamales. Valdés contó las entradas, 17 nombres en 4 meses. 17 personas descuartizadas, procesadas, cocinadas y vendidas como tamales en la esquina de Guerrero con Ocampo. Miles de tamales, miles de bocados de carne humana consumidos por familias inocentes, obreros hambrientos, niños que pedían más. La búsqueda de las hermanas comenzó inmediatamente. Cerraron las salidas del pueblo, pusieron guardias en los caminos, alertaron a las autoridades de los pueblos cercanos. Pero Dolores y Refugio Castro habían desaparecido completamente, como si supieran que Esteban las había descubierto y hubieran huido justo después de limpiar la evidencia visible. Durante días, equipos de búsqueda rastrearon el desierto circundante. Revisaron cuevas, barrancos, ranchos abandonados. No encontraron rastro. Pero en el cementerio viejo, cerca de donde había estado la casa de las hermanas, un sepulturero reportó algo extraño. Varias tumbas recientes habían sido abiertas desde dentro. La tierra estaba removida de forma que sugería que algo había excavado hacia afuera. Cuando exhumaron las tumbas, encontraron los ataúdes vacíos. Los cuerpos que habían sido enterrados allí semanas atrás habían desaparecido, y en el fondo de cada ataúd, grabado con algo afilado en la madera, había una palabra: hambre. El pueblo entró en pánico. La noticia de lo que las hermanas Castro habían hecho se esparció como fuego. Familias enteras vomitaron durante días al recordar los tamales que habían comido. Algunos desarrollaron aversión permanente a la carne. Otros cayeron en depresión profunda, incapaces de procesar que habían devorado carne humana sin saberlo. Hubo 3 suicidios en las semanas siguientes. Personas que no pudieron vivir con el conocimiento de lo que había estado en sus estómagos. El puesto de tamales fue quemado en una ceremonia que más parecía exorcismo. El padre Anselmo, el sacerdote más viejo del pueblo, roció agua bendita y rezó en latín mientras las llamas consumían la madera. Pero algo extraño ocurrió. La olla de barro, aquella olla enorme donde las hermanas habían cocinado su mercancía, no se rompió con el calor. Cuando las cenizas se enfriaron, la olla permanecía intacta, negra por el humo pero sin una sola grieta. Valdés ordenó enterrarla en un hoyo profundo lejos del pueblo, pero el hombre que cavó el hoyo juró que cuando bajó la olla, escuchó algo moviéndose dentro aunque estaba completamente vacía. La casa de adobe fue demolida piedra por piedra. Cada ladrillo fue inspeccionado. Encontraron más evidencia oculta en las paredes: dientes humanos mezclados con el mortero, fragmentos de huesos usados como refuerzo. Era como si la casa misma hubiera sido construida con los restos de víctimas anteriores.
sugiriendo que las hermanas habían estado haciendo esto mucho más tiempo del que nadie imaginaba. En uno de los cuadernos, el más viejo, había entradas que databan de 1924, 7 años antes. Ubicaciones diferentes: Guadalajara, Zacatecas, Durango. Las hermanas habían viajado por México durante años, estableciendo puestos de comida, operando durante meses y luego desapareciendo cuando el peligro de ser descubiertas aumentaba. Nuevo Laredo era solo su última parada. Y según los registros, habían alimentado a miles de personas con carne de cientos de víctimas. Pero había algo más en el cuaderno que perturbó a Valdés profundamente. En la última página, escrito con tinta roja, había una entrada fechada el día anterior a su desaparición. El ciclo se completa aquí. Hemos alimentado suficientes bocas. Hemos plantado suficientes semillas. El hambre se transmite. Ahora otros continuarán sin saberlo. Nos vamos, pero el apetito permanece. En la carne de aquellos que comieron, en sus hijos, en sus nietos. El hambre verdadera no se sacia, solo se multiplica. Valdés no compartió esta página con nadie. La quemó esa misma noche y nunca habló de ella, pero la idea lo persiguió. ¿Qué significaba que el hambre se transmitía? ¿Era simplemente la locura de 2 asesinas o había algo más? Los meses pasaron. El pueblo intentó olvidar, pero había cambios sutiles. Esteban Garza notó que su apetito había cambiado. La carne que vendía en su carnicería ya no le sabía bien. Probaba res, cerdo, pollo, todo le parecía insípido, vacío. Comenzó a soñar con sabores que no podía identificar, profundos y ricos. Despertaba con la boca llena de saliva y una sensación de hambre que ninguna comida normal satisfacía. No era el único. Docenas de personas que habían comido regularmente los tamales de las hermanas Castro reportaban síntomas similares: pérdida de apetito por comida normal, sueños perturbadores y algo más inquietante, un interés morboso en carne cruda. Una mujer fue sorprendida por su esposo comiendo carne molida directamente del paquete, sin cocinar, con expresión extasiada. Un hombre fue encontrado en el matadero municipal bebiendo sangre fresca que goteaba de un cerdo recién sacrificado. El doctor del pueblo, un médico progresista llamado Heriberto Maldonado, intentó racionalizar los síntomas. Es trauma colectivo, explicó. Una reacción psicológica al horror de lo que descubrimos. Pero en privado, en cartas a colegas en la Ciudad de México, admitía su confusión. Hay algo en la fisiología de estos pacientes que no comprendo. Análisis de sangre muestran anomalías en la química digestiva, como si sus cuerpos hubieran sido alterados para procesar proteínas de manera diferente. En noviembre de 1931, 9 meses después de la desaparición de las hermanas, ocurrió algo que confirmó los peores miedos. Una familia del pueblo, los Hernández, desapareció durante la noche. Padre, madre y 2 hijos adolescentes. Su casa fue encontrada con la puerta abierta, la comida aún en la mesa, pero sin rastro de la familia. Una semana después, un pastor que cuidaba cabras en el desierto encontró restos humanos parcialmente enterrados. Eran los Hernández. Habían sido descuartizados con precisión quirúrgica. La investigación reveló algo escalofriante. El hijo mayor de los Hernández, un muchacho de 17 años llamado Rafael, había estado actuando extraño durante semanas. Sus hermanos menores reportaron que los había estado mirando de forma extraña, que hablaba dormido sobre preparar la carne y alimentar el hambre. La noche de la desaparición, Rafael aparentemente mató a su familia mientras dormían. Los descuartizó usando el conocimiento que había absorbido de trabajar como ayudante en la carnicería de Esteban, e intentó procesar los cuerpos. Pero algo salió mal. Quizá el peso de lo que había hecho lo rompió. Rafael fue encontrado días después vagando en el desierto, desnudo y cubierto de sangre seca, completamente catatónico. Nunca recuperó la lucidez. Murió en un asilo en 1934, habiendo pasado 3 años mirando las paredes sin hablar. Pero los doctores que lo trataron reportaron algo extraño. Rafael no comió nada durante esos 3 años. Nada. Rechazaba toda comida. Y sin embargo no moría de hambre.
Su cuerpo se consumía lentamente, pero se aferraba a la vida de manera antinatural, como si se alimentara de algo que los médicos no podían detectar. Las hermanas Castro nunca fueron encontradas. Circularon avistamientos durante años. Una mujer en Saltillo juró haberlas visto vendiendo pozole en 1933. Un hombre en Chihuahua reportó 2 mujeres que vendían carnitas con sabor inexplicable en 1935. Un sacerdote en Sonora describió 2 hermanas que operaban un comedor de caridad, donde los indigentes desaparecían misteriosamente en 1937. Pero ningún avistamiento fue confirmado. En 1940, un periodista de la Ciudad de México intentó escribir un libro sobre el caso. Se llamaba Javier Cortés y pasó 6 meses en Nuevo Laredo entrevistando sobrevivientes, revisando archivos, reconstruyendo los eventos. El libro nunca fue publicado. Javier desapareció antes de terminarlo. Su habitación de hotel fue encontrada con las ventanas abiertas, sus notas esparcidas y una sola página sobre su máquina de escribir. Contenía una frase incompleta. He descubierto que las hermanas Castro no eran las primeras. Hay evidencia de casos similares que se remontan a siglos. Siempre 2 mujeres, siempre tamales o comida vendida a viajeros. Siempre la misma desaparición sin rastro. Es como si fuera una entidad que se transfiere de generación en generación, esperando el momento correcto para... La frase terminaba abruptamente. Nunca se supo qué le pasó a Javier Cortés. El capitán Valdés murió en 1945, llevándose sus secretos a la tumba, pero dejó una carta sellada con instrucciones de que fuera abierta solo por su hijo después de su muerte. El hijo, Miguel Valdés, la abrió y encontró una confesión perturbadora. Hijo mío, hay algo que nunca le conté a nadie sobre el caso de las hermanas Castro. Cuando revisábamos la casa, encontré otro cuaderno escondido debajo de una tabla suelta en el suelo. No lo incluí en la evidencia oficial porque lo que contenía era imposible. Era un diario que parecía tener cientos de años, aunque el papel estaba en perfecto estado. Las entradas estaban escritas en español antiguo, algunas en náhuatl, otras en lenguas que no reconocí. Describían el mismo patrón una y otra vez. 2 mujeres que viajan, que cocina N, que alimentan, que desaparecen. Las fechas se remontaban a 1672. Y en la última página había una profecía o una promesa. Decía que cada generación debe alimentar a 1000 bocas con carne prohibida, que sólo así el hambre verdadera puede propagarse, que aquellos que comen sin saber se convierten en portadores, y que cuando suficientes personas hayan comido, cuando el hambre haya penetrado suficientemente en la población, algo más grande despertará. Quemé ese cuaderno, pero a veces me pregunto si fue suficiente, si el fuego puede realmente destruir algo que ha existido durante siglos. Miguel Valdés guardó la carta y nunca la mostró a nadie. Se mudó de Nuevo Laredo en 1946 y nunca regresó. El pueblo intentó seguir adelante. La esquina donde estuvo el puesto de tamales fue pavimentada y convertida en estacionamiento. La casa demolida fue cubierta con cemento y se construyó un parque infantil encima. Pero los niños que jugaban allí reportaban pesadillas. Veían a 2 mujeres de pie entre los árboles, mirándolos con sonrisas que no alcanzaban sus ojos. Los perros se negaban a entrar al parque. Y en las noches calurosas, algunos vecinos juraban escuchar el sonido de algo hirviendo, el burbujeo de una olla enorme que cocinaba algo que no debía ser cocinado. En los archivos municipales de Nuevo Laredo, el expediente del caso Castro fue sellado en 1952 bajo órdenes del gobernador del estado. La razón oficial era proteger la privacidad de las víctimas y sus familias. Pero un archivista que trabajó en el edificio durante 40 años contó una historia diferente antes de retirarse. Dijo que el expediente fue sellado porque seguían apareciendo documentos nuevos dentro de él, documentos que nadie había puesto allí. Páginas arrancadas del cuaderno de Dolores Castro, apareciendo espontáneamente, describiendo eventos futuros, nombres de personas que aún no habían desaparecido, pero que desaparecerían semanas después. Ubicaciones de puestos de comida en ciudades donde pronto ocurrirían casos similares. Era como si el expediente estuviera vivo, dijo el archivista. Como si las hermanas estuvieran aún escribiendo en él desde donde quiera que estuvieran.
En 1965, un brote inexplicable de canibalismo ocurrió en Monterrey. 6 personas en distintas partes de la ciudad, sin conexión aparente entre ellas, mataron y comieron a miembros de sus familias en la misma semana. Los psiquiatras no pudieron encontrar explicación. Los 6 acusados no tenían historial de violencia ni enfermedad mental. Cuando fueron interrogados, todos dijeron variaciones de lo mismo. El hambre era insoportable. No podía pensar en otra cosa. La carne normal no me satisfacía. Necesitaba algo más profundo. Bajo hipnosis, 5 de los 6 describieron el mismo sueño recurrente. 2 mujeres en una cocina, una olla burbujeando, el olor de especias y carne. Las mujeres los miraban y sonreían. Come, decían, comparte el hambre, pásala a otros. Cuando se investigaron los antecedentes, se descubrió que los 6 habían vivido en Nuevo Laredo durante 1931. Los 6 habían comido tamales del puesto de las hermanas Castro. El patrón se repitió. En 1978 en Tijuana, en 1989 en Guadalajara, en 1995 en Puebla. Siempre la misma configuración. Brotes repentinos de canibalismo en personas aparentemente normales. Siempre precedidos por reportes de 2 mujeres vendiendo comida excepcional. Siempre las mujeres desapareciendo antes de que las autoridades pudieran investigar. Y siempre, cuando se rastreaban los orígenes de los afectados, conexiones a lugares donde las hermanas o mujeres similares habían operado décadas antes. Los antropólogos que han estudiado el fenómeno en privado, sin publicar para evitar pánico, han desarrollado una teoría. Existe lo que llaman linaje del hambre, una transmisión que no es genética sino algo más extraño, una contaminación espiritual o psicológica que se propaga a través del acto de consumir carne humana sin saberlo. Los que comen sin conocimiento quedan marcados. El hambre duerme en ellos pero puede despertar, especialmente en momentos de estrés o desesperación. Y cuando despierta, se vuelve compulsiva, consumidora, transformando a personas normales en depredadores. Pero hay algo más en la teoría, algo que los investigadores susurran pero no se atreven a escribir. Que las hermanas Castro, y otras como ellas a través de la historia, no actúan por locura individual. Que son instrumentos de algo más grande, algo antiguo que usa cuerpos humanos para propagar un hambre que no es meramente física. Que cada persona que come la carne prohibida se convierte en un vector potencial. Y que el objetivo final no es solo crear caníbales individuales, sino contaminar a suficientes personas que el tabú se erosione, que el hambre se normalice, que la barrera entre lo humano y lo monstruoso finalmente se disuelva. En 2003, un equipo de psicólogos de la UNAM intentó rastrear a todos los descendientes vivos de personas que comieron los tamales de las hermanas Castro en 1931. Querían estudiar si había efectos transgeneracionales, si el trauma se transmitía de alguna manera. Identificaron a más de 200 personas, hijos y nietos de los que habían comido en ese puesto maldito. Cuando comenzaron las entrevistas, notaron algo perturbador. Un porcentaje estadísticamente significativo reportaba los mismos sueños. La cocina, la olla, las 2 mujeres sonriendo. Y todos, sin excepción, admitían pensamientos intrusivos sobre comer carne humana. Pensamientos que llegaban de la nada, especialmente cuando tenían hambre, especialmente en la oscuridad. El estudio fue cancelado cuando uno de los sujetos, una mujer de 32 años que era chef en un restaurante de Monterrey, fue arrestada por agregar ingredientes no autorizados a su platillo especial. Las autoridades sanitarias encontraron en su refrigerador casero partes de un vagabundo que había desaparecido semanas antes. Durante el interrogatorio, la mujer dijo tranquilamente, «Solo estaba completando el ciclo. Mi abuela comió sin saber, yo como sabiendo, y los que coman de mí continuarán la cadena. Así funciona. Las hermanas me lo enseñaron». Cuando le preguntaron cómo las hermanas le habían enseñado si habían desaparecido antes de que ella naciera, sonrió. «Me enseñan cada noche, en sueños, siguen cocinando, siguen alimentando. Nunca se detienen». Hoy, en 2025, 94 años después de que las hermanas Castro desaparecieran, el caso permanece oficialmente sin resolver. No hay lápidas para Dolores y refugio. No hay tumba donde las familias de las víctimas puedan buscar cierre.
Solo un archivo sellado en Nuevo Laredo y memorias que se desvanecen con cada generación. Pero hay señales para quienes saben buscarlas. Reportes ocasionales de puestos de comida que aparecen y desaparecen. 2 mujeres que venden tamales, pozole, carnitas, siempre con ese sabor excepcional que hace que la gente regrese. Siempre viajeros que desaparecen cerca. Siempre la misma desaparición súbita cuando alguien hace demasiadas preguntas. En foros oscuros de Internet, donde se reúnen los obsesionados con lo macabro, circula una lista. Ubicaciones confirmadas de las hermanas. Ciudades y fechas: Mazatlán 2008, Oaxaca 2012, Mérida Querétaro 2021. Cada entrada incluye descripciones de puestos de comida operados por 2 mujeres de mediana edad, siempre con ese mismo producto excepcional, siempre con desapariciones inexplicables en el área. Los usuarios debaten si son las mismas mujeres, imposiblemente longevas, o si hay múltiples parejas operando bajo el mismo patrón. Algunos sugieren que es un culto, una tradición que se transmite de una generación de asesinas a la siguiente. Otros creen que es algo más extraño, que Dolores y Refugio Castro nunca murieron en el sentido convencional, que el acto de alimentar a miles con carne prohibida las transformó en algo que trasciende la mortalidad normal. En Nuevo Laredo, los ancianos que aún recuerdan el caso original son pocos y reticentes a hablar. Pero en noches de tequila y nostalgia, cuando las lenguas se aflojan, algunos admiten verdades perturbadoras. Don Sebastián Loera, que tenía 8 años en 1931 y ahora tiene más de 100, contó en 2023 a su bisnieto algo que nunca había dicho antes. Yo comí esos tamales. Mi madre nos llevaba cada domingo. Eran los mejores que he probado en mi vida. Y desde entonces, muchacho, tengo un hambre que nada satisface realmente. He vivido 100 años y cada comida es ceniza en comparación. A veces, en mis sueños, veo a las hermanas. No han envejecido. Siguen cocinando. Y me dicen que cuando muera, mi carne no debe ser enterrada. Debe ser devuelta al ciclo. Debe alimentar a otros. No sé si es locura de viejo o si realmente plantaron algo en mí hace casi un siglo, pero siento que tienen razón. Que hay una verdad en el hambre que trasciende todo lo que nos enseñaron sobre bien y mal. Don Sebastián murió 2 semanas después de esa conversación. Su familia lo enterró en el cementerio municipal. Pero 3 días después, su tumba fue encontrada abierta desde dentro. El ataúd estaba vacío. Las autoridades asumieron robo de cadáver, aunque no había mercado conocido para cuerpos de centenarios. La investigación se cerró sin resolver. Pero el bisnieto, un joven llamado Carlos Loera, reportó algo que la policía descartó como trauma del duelo. Dijo que la noche después de la exhumación, vio a su bisabuelo de pie en la esquina de Guerrero con Ocampo, donde había estado el puesto de las hermanas Castro. Lo vio claramente bajo la luz de un farol. Don Sebastián lo miró, sonrió y señaló hacia el sur, hacia el desierto. Carlos parpadeó y la figura desapareció. Esa misma semana, un nuevo puesto de tamales apareció en un pueblo pequeño a 80 kilómetros al sur de Nuevo Laredo. Operado por 2 mujeres de mediana edad y un hombre anciano que trabajaba en silencio preparando las hojas de maíz. Los lugareños dijeron que los tamales eran excepcionales, con un sabor que no habían probado antes, profundo, satisfactorio, casi adictivo. En los archivos digitales de la Policía Federal Mexicana existe un documento clasificado actualizado regularmente. Se titula Proyecto Hambre, Casos de Canibalismo No Resueltos, 1920 presente. Contiene cientos de entradas, miles de páginas, décadas de investigación. Los patrones son consistentes. Brotes de canibalismo que ocurren en oleadas. Concentraciones geográficas que se mueven a través del país como una enfermedad lenta. Y en el centro de muchos casos, cuando se investiga lo suficiente, referencias a comida excepcional vendida por mujeres misteriosas. El documento incluye una sección teórica escrita por un criminólogo que solicitó permanecer anónimo. En ella, propone lo impensable, que México, y quizá otros países, están siendo silenciosamente infectados con lo que él llama hambre heredada. Que hay cientos, posiblemente miles de personas viviendo vidas normales que llevan dentro de sí una compulsión latente hacia el canibalismo, plantada por haber consumido carne humana sin saberlo.
que esta compulsión puede permanecer dormida durante toda una vida o puede despertar bajo las circunstancias correctas, y que hay agentes, individuos o grupos que deliberadamente propagan esta contaminación, no por locura, sino por propósito. Un propósito que el criminólogo no pretende entender pero que teme está conectado a algo más grande que casos individuales de psicopatía. Si mi teoría es correcta, escribe, entonces estamos ante una infiltración que ha durado siglos, una guerra silenciosa contra la civilización misma, peleada no con armas, sino con comida. Cada persona que come sin saber se convierte en vector potencial. Cada vector que se activa puede contaminar a docenas más. Es una progresión exponencial. Y si hay realmente una coordinación detrás de esto, si las hermanas Castro y otras como ellas son parte de una red organizada, entonces el objetivo final es aterrador. La normalización del canibalismo, la erosión del último tabú verdadero, la transformación de la sociedad humana en algo fundamentalmente diferente, algo donde depredarse mutuamente es aceptable, algo donde el hambre por carne humana es solo otro apetito que satisfacer. El documento termina con una recomendación que nunca fue implementada. Debe establecerse vigilancia sobre establecimientos de comida operados por individuos sin historia verificable. Debe rastrearse meticulosamente toda desaparición de viajeros. Debe crearse un registro nacional de personas que exhiben compulsiones caníbales. Y sobre todo, debe investigarse la posibilidad de que esto no es fenómeno moderno, sino algo antiguo que hemos estado ignorando, porque la verdad es demasiado perturbadora para admitir. La recomendación fue rechazada como especulativa sin base científica suficiente. El criminólogo que la escribió renunció 6 meses después, y no ha sido visto públicamente desde 2019. Mientras tanto, los tamales se siguen vendiendo. En mercados, en esquinas, en puestos improvisados que aparecen y desaparecen. La mayoría son inocentes, preparados por familias honestas que han pasado recetas de generación en generación. Pero algunos, dicen los que saben, son diferentes. Tienen ese sabor que no se parece a nada más. Ese sabor que, una vez probado, nunca se olvida. Ese sabor que planta algo profundo en quien lo consume. Una semilla de hambre que puede germinar años o décadas después. Las hermanas Castro vendieron sus tamales durante solo 4 meses en 1931, 4 meses que alimentaron a miles. Y si la teoría es correcta, esos miles llevaron el hambre a sus descendientes, una contaminación que se multiplica silenciosamente a través de las generaciones. Algunos nunca la sentirán, otros sentirán solo un cosquilleo ocasional, un pensamiento perturbador que descartan rápidamente. Pero unos pocos, los susceptibles, los que tienen la biología o la psicología correcta, sentirán el hambre despertar completamente. Y entonces repetirán el ciclo. Cazarán, cocinarán, alimentarán a otros, y la cadena continuará. En una pared del Archivo Municipal de Nuevo Laredo, hay una fotografía enmarcada. Es del pueblo en 1931. Una imagen tomada desde la torre de la iglesia. Se puede ver la calle Guerrero, el mercado, las casas de adobe. Y si miras con mucha atención, en la esquina donde estuvo el puesto de las hermanas, se ven 2 figuras borrosas, demasiado borrosas para distinguir rostros, pero claramente 2 mujeres de pie junto a algo grande y redondo, una olla. La fotografía fue donada al archivo en 1998 por un hombre anónimo. Llegó por correo con una nota escrita a mano. Para que recuerden, para que sepan que algunas hambres nunca mueren. Solo esperan. La fotografía ha sido examinada por expertos que confirman que es auténtica, tomada en 1931 con una cámara de la época. Pero hay algo extraño en ella que nadie puede explicar. Las 2 figuras borrosas proyectan sombras muy definidas. Sombras que son más oscuras y nítidas que las de cualquier otro objeto en la imagen, como si fueran más reales que todo lo demás. Como si mientras el resto del mundo se desvanecía en el tiempo, ellas permanecieran sólidas, ancladas, esperando. Los investigadores paranormales que han visitado Nuevo Laredo reportan actividad concentrada en 3 ubicaciones. La esquina donde estuvo el puesto, el sitio donde estuvo la casa de las hermanas
y el cementerio viejo donde los cuerpos robados nunca fueron encontrados. En las tres ubicaciones, los equipos de grabación captan las mismas anomalías. Voces femeninas susurrando en español antiguo, el sonido de algo hirviendo, y un olor que ningún instrumento puede medir pero que todos los presentes perciben. El olor de carne cocinándose con especias. Un olor que provoca simultáneamente náusea y un hambre profunda e incorrecta. Una médium que visitó el sitio en 2018 reportó haber hecho contacto con algo que afirmaba ser Dolores Castro. No estoy muerta, supuestamente dijo la entidad. Estoy más viva ahora que cuando tenía carne mortal. Cada persona que comió de lo que preparé lleva un pedazo de mí. Cada uno que siente el hambre es una extensión de mi voluntad. He trascendido el cuerpo individual. Soy una red, una conciencia distribuida a través de cientos de portadores, y cada generación la red crece. Pronto seremos suficientes. Pronto el hambre será tan común que dejará de ser tabú. Y entonces, el nuevo mundo podrá comenzar. La médium se negó a regresar a Nuevo Laredo y posteriormente se retiró de su práctica. En una última entrevista antes de desaparecer de la vida pública, dijo: "Lo que contacté no era un fantasma, era algo vivo de una manera que no comprendo. Y me dio hambre, un hambre que no puedo nombrar. He dejado de comer carne completamente porque tengo miedo. Miedo de que si empiezo a satisfacer ese hambre, aunque sea un poco, no podré detenerme. Miedo de que me convertiré en otra extensión de esa cosa que se hace llamar Dolores Castro. En el presente, en 2025, hay reportes sin confirmar de un nuevo puesto de tamales en Nuevo Laredo, no en la misma esquina. El sitio está pavimentado y vigilado, sino en el nuevo mercado municipal en las afueras del pueblo expandido, operado por dos mujeres que nadie conoce, que llegaron hace 3 meses desde el sur, aunque no especifican de dónde, que venden tamales con un sabor que la gente describe como inolvidable, como nada que haya probado, tan bueno que parece pecado. Las autoridades locales no ven razón para investigar. Es solo un puesto de comida más. Las mujeres tienen sus permisos en orden, pagan sus impuestos, no causan problemas. Los clientes están satisfechos, las ventas son excelentes, todo es perfectamente normal. Excepto por un detalle que nadie, excepto un carnicero viejo, ha notado. Las mujeres nunca compran carne. Y sin embargo, cocinan cientos de tamales cada día. Cuando alguien pregunta, sonríen y dan la misma respuesta que se dio hace casi un siglo. Es un secreto de familia, una receta que nuestra abuela nos enseñó antes de morir. Y en las noches, cuando el mercado está cerrado y las calles vacías, si prestas atención, puedes escuchar algo. El sonido de una olla burbujeando, el murmullo de voces femeninas cantando una canción sin palabras, y el eco distante de cientos de bocas masticando, saboreando, tragando, sin saber nunca exactamente qué están consumiendo, sin saber que con cada bocado el hambre se propaga, que el ciclo continúa, que las hermanas Castro nunca se fueron realmente, solo cambiaron de cocina.